La atención primaria tiene varias responsabilidades y una de ellas es ser el motor de la sanidad, debiendo dejar de ser la puerta de entrada, que hasta ahora siempre nos han considerado como una puerta meramente de entrada, para convertirnos en verdaderos gestores de la atención sanitaria, donde la promoción, la prevención y la educación sanitaria brillen con luz propia, dando cabida a la innovación y convertirse en verdaderos líderes de esta asistencia que se necesita para ser el primer pilar básico de la atención sanitaria, y donde nos coordinemos con otros niveles asistenciales, tanto hospitalarios como sociosanitarios. Esto es lo que espera de nosotros la población, donde la cercanía, la sensibilidad que venimos demostrando desde los comienzos de nuestra atención. Para hablar y debatir estos temas nos acompañan 4 expertos que desde diversos puntos de vista nos desgranarán estas y otras cuestiones. En primer lugar, voy a presentar a María Ángeles Bonillo García, que es directora de la Estrategia de las Políticas de Formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y cuenta con una amplia trayectoria profesional tanto asistencial como docente e investigadora. Doctora de Médicos Internos Residentes en Medicina Familiar y Comunitaria, subdirectora médica de la Cooperación e Integración Asistencial del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, fue coordinadora de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Córdoba y es médico de familia de la Unidad de Gestión Clínica Gran Capitán del Distrito Sanitario de Granada Metropolitano. El formato va a ser, van a hablar unos 6-8 minutos para exponer algo, sus comentarios, y luego intentaremos hacer un debate abierto para que sea lo más o menos posible, en la que me gustaría que todos participáramos y admitiremos preguntas pues, para hacer y contestar entre todos. María Ángeles. ¿Vamos a hacer con la presentación o no? Sí, empieza ya. Sí, o sea, que no sé si al final la han puesto o no. Bueno, buenos días, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias al comité organizador por haberme invitado y especialmente a Manolo Bayona, que tuvo el atrevimiento de invitarme a este foro a los 10 días más o menos que me nombraran directora de la estrategia, y yo tuve la osadía de aceptar. Como ha dicho el moderador, yo soy médico de familia y soy médico asistencial. En casi 30 años que llevo, desde que empecé la residencia, pues creo que me faltan 2 o 3 para los 30 años. Solamente durante 3 años no he sido médico asistencial, que fue pues, a lo que ha hecho referencia, subdirectora de cooperación y de continuidad asistencial, que lo que hacía era también la colaboración y la cooperación con los distritos de atención primaria. O sea que a mí hablar en un foro como este, donde todos sois directivos de atención primaria, pues lo agradezco mucho y me causa mucho respeto, lo decía anoche. Y también quiero expresar un sentimiento de gratitud, porque no han sido tiempos fáciles para ser directivos y no han sido tiempos fáciles para ser directivos de atención primaria. Como decía, desde finales de octubre la Consejería de Salud me hizo el regalo y me dio el privilegio, en la línea de lo que contaba antes el gerente, de dar protagonismo a profesionales de base, de que liderara la nueva estrategia de formación que se iba a poner en marcha para los próximos años. La estrategia de políticas de formación del sistema sanitario público se configura como un instrumento que promueve las competencias profesionales hacia las necesidades de salud de la población y la demanda asistencial presente y que vamos a tener en el futuro. No sé cómo se da Le tienes que dar abajo. Ah, en este. Ahí. Abajo. Pero no, tampoco. La izquierda, la derecha. Y el de abajo no lo vas a poner, en el de arriba no lo sabes. No. Mira. En este, y en este. Ah, ya está. Venga, en el de ese. Bueno, los objetivos de la estrategia de las políticas de formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía se plantea impulsar la gestión del conocimiento, facilitando la sostenibilidad,
utilizando métodos que sean eficaces y eficientes y logrando la integración de las distintas etapas formativas. Antes en la mesa se ha hablado del grado, se ha hablado del posgrado, y todo con el mismo objetivo y con el que hacía referencia antes nuestro gerente. Todo lo que se haga en formación va en la línea de mejorar resultados de salud de la ciudadanía. Si no, no tiene ningún interés. Y con la participación. Esta consejería quiere participación en todo, participación de profesionales, participación de ciudadanos y en el tema de la formación no podía ser de otra manera, como vamos a ir viendo. Bueno, pues esto ahí. Este es más o menos el esquema que nosotros estamos siguiendo a la hora de diseñar la nueva estrategia. En cierto modo, lo que nos está marcando la hoja de ruta en lo que estamos haciendo. Como veis, entre la parte de análisis de situación y la parte de definición de líneas estratégicas es donde nosotros hemos metido el proceso de participación y diálogo. Vamos a ver, la parte novedosa, digamos, es que no hemos querido que la estrategia se comunique a los profesionales una vez que esté diseñada, sino que haya una participación activa durante el diseño. Establecimos un modelo de gobernanza también basado en los cambios que hubo en el decreto de estructura del 14 de julio de 2015, que la formación dependía de la Secretaría General de I+D+I y de la Dirección General de Gestión del Conocimiento, pero de forma transversal con la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. El análisis de situación que hemos hecho, porque por supuesto no partimos de cero, estamos elaborando una estrategia, antes tuvimos un plan estratégico de formación integral, ha sido basándonos en las evaluaciones tanto de ese plan estratégico de formación como en la evaluación del tercer plan de calidad, toda la línea que iba asociada al profesional y que iba en relación con todo lo que era formación y desarrollo profesional continuo. Pero luego hemos hecho un análisis de situación puntual, que lo hemos hecho durante estos meses, buscando la información sobre dos bloques realmente importantes, que son la formación continuada y la formación especializada, y a quién le íbamos a preguntar mejor que a sus líderes, a sus responsables, tanto de formación continuada en los distintos centros como de formación especializada a los jefes de estudio. Y luego hemos hecho también un análisis de situación a los directores de los planes integrales y de las estrategias, que yo diría que en el sistema sanitario público andaluz pues son un poco la joya de la corona. En el 2002 Andalucía puso en marcha el primer plan integral, que fue el plan oncológico. Luego esto se vio refrendado normativamente en 2003 por la Ley de Cohesión y Calidad, y a partir de ese momento se han ido desarrollando, primero con una idea de actuar sobre patologías que tenían una repercusión importante en la salud pública y que intentaban evitar desigualdades en salud y actuar sobre los determinantes. Pero luego esa metodología fue tan útil y se le vio tanta fortaleza que se ha utilizado para otras series, para el diseño de otros planes y de otras estratégicas que son más de políticas de salud y calidad, y algunos planes o estrategias transversales, entre los que se encuentra la formación y los cuidados, que mi compañera Nieves después les contará. Como decía, una vez que hemos hecho el análisis de situación es cuando hemos metido el proceso de participación y diálogo de los profesionales, antes de definir las líneas. Y lo que tenemos en marcha, que empezamos la semana que viene, o sea que no es ahora mismo un proyecto, sino que ya es una realidad, es contar con 800 profesionales distribuidos por provincias. Vamos a trabajar con 100 profesionales en cada provincia andaluza, divididos en 4 grupos, y luego tendremos un foro autonómico en el que a nivel provincial vamos a abordar la parte de formación continuada y la parte de formación especializada, y luego tendremos un foro autonómico donde estarán las entidades que tienen relevancia en el campo de la formación, nuestros propios centros formativos que dependen de la consejería, pero también Consejería de Educación, Universidad, Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, etcétera. Y el perfil que hemos definido para que participen en el diseño de esta estrategia, desde la base hasta el equipo directivo, ya no de las unidades de gestión clínica, sino de los centros también,
Y como podéis ver en la diapositiva, en formación continuada vamos a hacer 2 grupos diferentes por provincia, uno en el que están los profesionales bases, responsables y directivos de las unidades de gestión clínica. Queremos saber lo que se piensa sobre la formación continuada ahí. Nosotros no hablamos de detección de problemas, hablamos de detección de aspectos mejorables y de propuestas de mejora, ¿no? Buscar qué es lo que podemos poner en marcha y después de hacer un análisis cualitativo con una técnica grupal de cuya metodología se encarga la Escuela Andaluza. Y luego un segundo grupo en el que ya damos un pasito más en la escala directiva a nivel de centro. Y en la formación especializada los grupos serán uniformes e irán desde jefes de estudio hasta residentes. Aparte de eso, y para favorecer la participación, se ha creado un espacio web donde todos estos profesionales que van a ir a los foros van a tener los documentos del análisis de situación que antes hacía referencia, y luego hemos abierto un espacio en la web de la Consejería para que haya una participación. 2 minutos. Termino ya, porque sí que quería decir que una vez que tuve en la cabeza que era lo que me apetecía contaros de lo que estamos haciendo, me di cuenta que Manolo Bayona no iba tan encaminado, porque yo creo que aquí hay una parte de innovación. Hemos contado con los líderes en todo momento a la hora de hacer el análisis, y vamos a contar con todos los actores que tienen que ver en la formación. Y bueno, pues este es el camino que ahora mismo desde Andalucía tenemos trazado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Como otro gran experto que tenemos es Luis B. de Remeseiro, gerente de área integrada de Santiago de Compostela, de la Junta de Galicia, licenciado en Medicina y Cirugía, experto en gestión sanitaria, gerente de atención primaria en La Coruña, Ferrol, gerente de área sanitaria integrada de Ferrol, jefe de área de la subdirección de atención sociosanitaria de Galicia, máster de alta dirección, diplomado de alta dirección por ESADE, por IES, presidente de la Fundación Ramón Domínguez de Investigación, Desarrollo e Innovación del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Él nos va a dar una visión de un área integrada o de un gerente que ha sido todo en primaria y ahora es todo en áreas integradas. Muchísimas gracias. Y por cierto, miembro de la Junta de hace mucho tiempo y fue anterior presidente de esta sociedad. Muchísimas gracias, Manuel. Yo estoy extraordinariamente agradecido a Manuel Tordera de que me haya invitado a estar hoy aquí en este ratito. Como bien dijo, yo fui presidente de esta sociedad científica y por lo tanto mi cariño y mi afecto a la misma pues es enorme, ¿no? También quiero felicitar a la Junta Directiva, porque habéis tenido un éxito, la verdad que espectacular. Pocos congresos, recuerdo yo, incluso los que yo mismo organizaba, que fuesen más con mayor concurrencia. Por lo tanto, al conjunto de la Junta Directiva y muy especialmente a Manuel Bayona. Yo tengo que contaros que hace 6 meses aproximadamente coincidí en este mismo sitio con Manuel en otra reunión de gestión, y Manuel estaba midiendo los tiempos, cogía taxis para medir los tiempos que se tardaba en ir desde el parador hasta el centro de la ciudad, y me preguntaba, hombre, ¿a ti qué te parece? ¿Este será un buen sitio? Pues creo que has acertado, Manuel. Enhorabuena. Bueno, yo voy a centrar mi intervención, que va a ser muy breve, tal y como nos pidió el moderador, y lo voy a hacer sin PowerPoint. Esto ya hace mucho tiempo que no hago algo así. Me voy a centrar básicamente en dos cuestiones que son la innovación y el liderazgo. Ya sé que no es muy presentable desde el punto de vista científico, pero es verdad que con mucha frecuencia acudimos todos a la Wikipedia, ¿no? Yo acudí antes de venir aquí y dije, hombre, ¿qué pone en la Wikipedia de la innovación? Pues la innovación son sencillamente, según la Wikipedia, nuevas propuestas, nuevos inventos y su implementación económica. Es verdad que cuando oímos hablar de innovación casi siempre se nos va a la cabeza a grandes tecnologías, a innovación tecnológica, grandes equipos electromédicos, a tecnologías de la información y la comunicación, o
depende también del ámbito en el que desempeñemos nuestra actividad, se nos va a la cabeza la innovación terapéutica, la incorporación de nuevos fármacos, nuevas sustancias, sobre todo porque nos ocupa mucho tiempo por el coste y la repercusión social que tiene. Se nos va a los dispositivos, los sincronizadores, todas estas cosas que cuestan tanto dinero, pero muy pocas veces cuando hablamos de innovación se nos va a la cabeza la innovación organizativa. A la innovación organizativa, como la que se viene hablando aquí esta mañana, de creación de estructuras de gestión única, de áreas integradas, de gestionar por procesos, una innovación que es extraordinariamente eficiente y muy poco costosa, con resultados muy buenos y muy satisfactorios. De esto también podríamos dedicar algún tiempo para los pacientes y yo creo que para los profesionales. Bueno, todos conocemos el contexto en el que nos movemos y en el que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Nunca fue fácil esto de decir, bueno, tomamos tiempo, la crisis y tal. Bueno, la verdad, como se pudo ver ahí por el currículum, llevo ya algunos años en esto, nunca lo tuvimos fácil, siempre tuvimos limitaciones. Es verdad que con bastante más presión para los gestores en los últimos tiempos. Por lo tanto, todos somos conscientes que es necesario contener el gasto, ¿no? Y todos hablamos mucho de innovación, pero hay que invertir en innovación. Si realmente queremos innovar, queremos que nuestros profesionales participen en esto, hay que invertir, hay que gastar en esto, hay que darles medios, hay que crearles espacios de innovación, hay que liberarles tiempos, hay que apoyarles, hay que tener personas en los equipos directivos que estén, bueno, pues promoviendo, organizando, facilitando estas cosas, ¿no? La innovación es obvio que es necesaria, esto lo ha sido siempre, necesario que cambiemos. Cada vez tenemos pues, más pacientes para atender, cada vez nuestros pacientes son mayores, ya nos gastamos mucho dinero en asistencia sanitaria en este país, estamos entre el 9 y el 10% de nuestro Producto Interior Bruto en gasto sanitario, ¿no? Las patologías crónicas cada vez nos pesan más. Bueno, lo que comentaba antes, cada vez tenemos más necesidad de incorporar innovaciones terapéuticas, innovaciones tecnológicas, en fin, estamos con tensiones importantes. Y las patologías crónicas cada vez son más prevalentes, cada vez conseguimos mayores datos de supervivencia. Por lo tanto, muchas veces los clínicos y los gestores nos encontramos con importantes dilemas, ¿no? A la hora de incorporar estas nuevas tecnologías, de incorporar estas innovaciones, dilemas ético-asistenciales. Bueno, pues las cosas cuestan, bueno, pues estará aquí mejor invertido, estará en esto. Bueno, la realidad es que es necesario incorporar cambios que nos vayan dando respuestas a los nuevos problemas. Obviamente, si no introducimos cambios, pues tendremos las mismas respuestas, tenemos problemas nuevos y, por lo tanto, no seremos capaces de solucionarlos. Bueno, en este contexto, nosotros en Galicia y en los centros sanitarios gallegos, además de hacer, bueno, pues estos cambios organizativos, como os decía, de creación de estructuras integradas, bueno, hemos apostado por trasladar, y ahora voy a pasar a la segunda parte de lo que os comentaba, que iba a hablar del liderazgo, trasladar ese liderazgo de la innovación a nuestros profesionales, ¿no? Y para hacer esto, como digo, hay que invertir, ¿no? Hay que invertir tiempo, hay que invertir personas, hay que dar apoyo, ¿no? Bueno, pues nosotros en nuestra comunidad autónoma apostamos por esto. Hace 2 o 3 años se presentó en un congreso como este, ¿no? Nuestra plataforma de innovación, que es un canal abierto para ideas de mejora, ideas estratégicas e innovadoras que los profesionales quieran aportar. Es una plataforma de ámbito autonómico, contiene un grupo de profesionales, un grupo multidisciplinar de profesionales que recogen estos proyectos, y esto que presentamos aquí en un congreso, yo creo que fue en Málaga, si no recuerdo mal, hace 3 años, así, pues esto nos funcionó, esto está siendo de verdad y bueno, pues está captando esas iniciativas que hay en determinados puntos de la organización y que podemos canalizar hacia el conjunto de la organización. Fruto de esto, nosotros hemos conseguido desarrollar 2 proyectos, 2 macroproyectos con muchos subproyectos que nos financiaron a través de fondos europeos con casi 90 millones de euros. Proyectos que han dejado muchas cosas, ¿no? Hechas y sobre todo han dejado, creo que es lo más importante, una cultura dentro de nuestras organizaciones en torno a la innovación y a la incorporación, bueno, pues de las ideas de los profesionales. Estoy terminando. Lo siento. Bien, voy a terminar en dos minutos. Liderazgo, que decía, liderazgo de los profesionales, que si les damos herramientas como las que nosotros disponemos, de historia clínica electrónica, facilidades para comunicarse entre niveles, pueden desarrollar proyectos como los que se está haciendo con las residencias sociosanitarias, con proyectos como se está haciendo con, bueno, proyecto Conecta 72, a través del cual pues todas las altas hospitalarias son contactadas en menos de 72 horas, en fin, muchos proyectos que son capaces de relacionar los 2 niveles asistenciales. Y el segundo pilar importante, ya termino, del liderazgo, tienen que ser los pacientes.
tienen que ser los pacientes. También hemos apostado por esto a nivel de comunidad autónoma y también a nivel de áreas sanitarias, de centros sanitarios, dando foros de participación a los pacientes. Cada vez es más frecuente que incluso cuando desarrollamos procesos asistenciales o de determinadas actuaciones, demos cabida y preguntemos a las asociaciones de pacientes, que son las que en definitiva han de tener el protagonismo, ese liderazgo en los cambios que hemos de incorporar. Y ya termino con dos cosas, que es preciso, como todos sabemos, adaptarse a esta nueva realidad de demanda creciente y recursos limitados que siempre lo han sido. Los profesionales tenemos y podemos hacer que la gestión sea más eficiente y todos tenemos que orientar nuestros esfuerzos hacia esto, hacia el paciente. Solo decir que el liderazgo ha de estar en los profesionales y en los pacientes. Muchísimas gracias y disculpas. Muchas gracias, Luis. A continuación nos va a dar su punto de vista Antonio Fernández Proledesma. Es presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, médico titular y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, magíster universitario en Gestión, Evaluación y Control de Proyectos, Programas y Servicios Sociosanitarios. Es coordinador médico actualmente, está de coordinador médico en el Centro de Salud de Benasalvas, un pueblo de Toledo, en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y representante nacional de la sección de médicos de Administraciones Públicas del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. Antonio, cuando quieras. Buenas tardes, buenos días. En primer lugar, gracias, Gracias por permitirme el comentar alguna cosa. Gracias a la organización por pensar en la SEN que puede aportar algo a este debate que tenéis aquí en el día de hoy. Yo quiero decir que estoy tremendamente sorprendido, y además me vais a permitir una pequeña licencia. Yo, aparte de la amistad que me une con el coordinador, cuando hace unos días me llama y me dice, oye, vamos a cambiar un poco el formato, vamos a hablar, vamos a hacer una cosa abierta y tal, a mí me pareció genial y me lanza una serie de preguntas. Bien, es verdad que yo ya tenía mi ponencia estructurada de límites de la atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece tremendamente interesante, Oye, yo me gustaría empezar con una reflexión previa, Yo soy de las personas que siempre digo que de casa hay que salir llorado. Es decir, yo ya he llorado antes de venir aquí, Entonces, yo quiero decir que está muy bien la autocrítica, la reflexión y tal, pero también hay que poner en valor lo que somos y lo que tenemos, Yo creo que además es muy importante que vosotros, que estáis en otro nivel de lo que es la asistencia sanitaria en su conjunto, oigáis de viva voz lo que en mi humilde persona, que represento un colectivo de médicos de atención primaria, pueden transmitir. Con lo cual a mí me vais a permitir la licencia, que era lo que os pedía antes, de ser tremendamente sincero. Seguramente si yo me fuera a refrendar estudios o a hacer una ponencia estructurada, seguramente aportaría poco, seguro, porque todo lo que pudiera aportar probablemente estuviera dicho, estaría en los papeles, o el doctor Google, ¿verdad?, ayudaría tremendamente a su conocimiento. Con lo cual me vaya a permitir que sea tremendamente sincero, Y decimos, empezamos por innovación, innovar. Joder, suena caro eso, innovar, caro, decía antes íbamos a Wikipedia, pero vámonos a la RAE. La RAE dice que es modificar también. Bueno, pues vamos, estamos en el mejor sistema sanitario del mundo, somos ejemplo para muchísimos países de nuestro entorno y más allá de los mares de sistema sanitario. Es decir, vamos a cambiar lo que no funciona, no cambiemos lo que funciona. Es decir, nosotros entramos en un bucle cada cierto tiempo de cambio de sistema. Es decir, oiga, vamos a ser sensatos, vamos a intentar que todo lo que se haga, todo lo que se diga y todo lo que vayamos a poner en marcha realmente sea lo que necesitamos, Y esa sería la primera reflexión que a mí me gustaría dejar encima de la mesa, Es decir, uso adecuado de lo que tenemos. Simplemente, yo no traigo PowerPoint, pero sí me van a dejar pasar una diapo que define muy bien el uso adecuado, y como yo soy muy parco en palabras, ¿sí? ¿Sí? No, lo estoy haciendo mal.
Y aquí esto es. Esta sería la diapo que yo quiero poner. Yo creo que aquí esta es la piedra filosofal de todo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y tenemos que hacerlo y no hacer lo que no tenemos que hacer. Y además hacerlo en el momento oportuno y con la persona más adecuada. Y hacerlo técnicamente bien y en el ámbito donde mejor se pueda realizar esta acción. Yo creo que es esto, que es una tontería, que no es de medicina, evidentemente, pero fijaros, una cosa es lo necesario, otra cosa es lo apropiado y otra cosa es lo que hacemos cada día. Si nosotros consiguiéramos conjugar estos tres círculos, haríamos un uso adecuado de las cosas. Y eso se llama innovar. Estamos modificando. Y el médico de a pie, el médico de trincheras, como a mí me gusta decir, yo, a pesar de estar en la coordinación, como todos sabéis, en Castilla-La Mancha, la coordinación de un centro de salud, aparte de dolores de cabeza, no te da nada más porque tú tienes que seguir con tu cupo hacia adelante, la asistencia siempre es lo primero. Ver las cosas de esta manera, es decir, las cosas son como son y no como nosotros queramos verlas. La atención primaria ha sido absolutamente maltratada en estos últimos años. Absolutamente. Y a mí me ha encantado oír, creo que ha sido el consejero de Andalucía o el gerente, perdón, el consejero de Extremadura o el gerente de Andalucía, que de lo que se trata es de cambiar el dintel de los presupuestos. No se trata de hacer más presupuestos, no se trata de engordarlos, que también. Se trata simple y llanamente en que ese presupuesto, esa línea de presupuesto para la atención primaria varíe un poco. Y eso es lo que llevamos pidiendo ya desde las estrategias AP del 2006. La estrategia 36 se refería exactamente a esto. Es decir, incrementemos los presupuestos de atención primaria, pero no por una cuestión simplemente de petición. Mirad, ¿cuál es la innovación que nosotros pedimos desde la atención primaria? Son dos cosas tremendamente fáciles, muy fáciles. Una es el tiempo médico, o de enfermería, evidentemente. ¿Tiempo para qué? Para empoderar al paciente, para formarnos. ¿Y eso cómo se consigue? Con recursos humanos adecuados. ¿Qué es la otra cosa que nosotros pedimos? Una silla para que el paciente esté cómodo. Y con esos dos grandes objetos de innovación, nosotros, la atención primaria, somos capaces de liderar el cambio. Un cambio que tienen delante de las narices. Si la atención primaria está ahí, no hay que buscar en ningún sitio. Se habla por activa y por pasiva de cambio de modelos de crónico, nos hemos equivocado. A mí me gustaría de verdad que todos conocieran el medio rural puro y duro. Ahí no hay más chicha que la sinceridad. La tía María te prepara el café por la mañana. Y al final, ese empoderamiento, esa confianza, el principal valor de innovación que tiene el sistema es el médico, es la atención primaria. Es el principal valor. Después vendrá lo demás. Yo comentaba antes que evidentemente, yo hice un esquema que evidentemente aquí no voy a poner, que era la innovación en atención primaria pasaba por esto que le estoy comentando. El tiempo médico, para escuchar, para oír, para poder resolver. La petición de pruebas complementarias, no todas, yo no quiero todas, las que yo pueda, es decir, es un tema de competencia, es un tema de... pero que una prueba complementaria jamás sea una excusa de que yo tenga que mandar a un paciente al segundo nivel asistencial. No sé si me explico. Es decir, hay que trabajar en esa línea, y después tener los medios adecuados. No tienen nada que ver los medios que trabajamos en atención primaria con lo que hay a nuestro alrededor. Es decir, antes se comentaba la ecografía es tremendamente resolutiva en atención primaria, y todos ustedes saben que mi sociedad ha sido puntal y es líder en este tipo de técnicas. Y yo lo quiero decir, yo le comentaba a mi coordinadora médica que está aquí esta mañana, ¿cómo va a ser lo mismo? Yo antes de ayer, tuve un módulo, tiempo médico, para hacer ecografía. Yo hago todas las ecografías de mi centro, las filtro.
Entonces yo vi a una mujer por la mañana que tenía una hematuria, por la tarde la cité fuera de hora para hacerle una ecografía, tenía una patata en la vejiga y la mandé urgente porque no tenía otra vía de mandarla y la mandé a urgencia. Con un contacto personal previo, que eso es lo que no puede ser, es decir, que tú tendría que haber unos mecanismos de comunicación absolutamente francos y transparentes, y esa mujer está ya en lista de espera, consentimiento informal, etcétera, etcétera. Resolución, ¿no? Es lo que buscamos, ser resolutivos. Antes decíamos, el valor de la atención primaria está en ser capaz de ser resolutivos. Antonio. Perdón, es que me voy. No quiero acabar. La otra pata de la ponencia que yo tenía preparada era